Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a exponer la tipología de las fracturas, donde pueden ver mi grupo está conformado por Sergio Silva, Juan Malfitano, quienes habla David Garzón, y Juan Telles y Daya Jaramillo. Comenzamos hablando de qué es una fractura. Pues aquí pueden ver una fractura de la interrupción de la continuidad del hueso. Esta es causada por una fuerza que supera su resistencia y puede ser el resultado de una sobrecarga o repetida en milisegundos. Los extremos fracturados dañan todos los tejidos blandos y esto se agrava por la intención de la fractura. Como pueden ver acá las imágenes en el video. Por otro lado, les vamos a hablar de dos tipos de hueso o dos tipos de estructura, donde se habla del hueso cortical y el hueso esponjoso, donde donde en el hueso cortical podemos encontrar que se encuentra en la parte media del hueso, compuesto por laminillas organizadas en ostionas y los osteocitos que limitan por líneas de segmentación, en el cual hablan de que es rico en minerales y tiene pocas células. Acá pueden ver la imagen, el hueso cortical. Seguimos con el hueso esponjoso, el cual presente en los extremos de los huesos, organizado en trabéculas, sin ostionas y contiene más células, pero menos mineral que el hueso cortical, donde pueden ver que hay una serie de poros. Ya seguimos hablando de fuerza y deformidades que se ven en la fractura, en el hueso. Como tal, pues se habla de que una fuerza aplicada al hueso crea un estrés que tiende a deformarlo. En varias ocasiones pues se puede ver que hay una elasticidad en este hueso que habla de que es una deformación. Ese cuando pues se retira la carga en condiciones normales, sin embargo un exceso de carga puede alterar la estructura de manera irreversible. Ya seguimos hablando de los mecanismos de fractura, donde pues ves que son 6, donde se habla de la tracción, la cual pues recibe dos fuerzas o cargas opuestas que provocan el estiramiento de la estructura. La otra sería la compresión pura, que es más frecuente en el hueso esponjoso o epífisis y es causando un trazo oblicuo, donde pueden ver acá que recibe fuerzas o cargas opuestas que provocan que la estructura se comprima. Ya seguimos con la flexión, la cual, como pueden ver, recibe fuerzas o cargas que provocan una curvatura, donde pues, también ahí se ve la elasticidad del hueso. Una torsión, que recibe dos fuerzas o cargas opuestas que provocan un retorcimiento de la misma estructura. Y el corte o cizalladura, donde pues reciben dos fuerzas o cargas opuestas que tienden a romper o cortar la estructura por la mitad. Y la última sería un pandeo, donde pues se reciben dos fuerzas o cargas que tienden a la flexión de la misma estructura como en la flexión. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de fractura y cómo se pueden dar. ¿Listo? Entonces, para empezar a hablar de los tipos de fractura, primero vamos a nombrarlos y vamos a nombrar cómo se aplica la fuerza sobre el hueso y qué trazos en este caso se pueden dar. Bueno, para nuestra primera tipo de fractura, vamos a encontrar la fractura de tipo fisura. Eh, Espérame un momento, devuélvete. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo, ahí está muy bien. ¿Listo? Entonces, para comenzar a hablar, entonces vamos a empezar a hablar de la primera fractura, que es la fisura. La fisura es una pequeña grieta que se ubica en la región cortical del hueso y a esta, pues, básicamente se le brinda una poca importancia. Es una fractura limpia, fácil de recuperar
y básicamente no tiene secuencias. ¿Listo? Después vamos a encontrar la fractura de tipo incompleta, la cual básicamente está determinada porque daña una de las capas externas del hueso, lo que es cortical y extratrabecular. Mantiene como cierta estabilidad del hueso, pero por lo general muchas de las veces no requiere cirugía. Dentro de la fractura ya completa, entonces vamos a encontrar dos, que es la de tipo estable y la inestable. Cuando hablamos de la completa estable, decimos que es una fractura que va desde la parte cortical a cortical, es decir, va a pasar de la parte cortical, pasa por la trabecular y vuelve nuevamente a la cortical. ¿Listo? Siguiente, por favor. Atrás, por favor. Atrás. Listo. Listo. Ahora sí, entonces hablamos de la fractura completa inestable. Decimos que en esta se pierde una completa alineación del hueso, eh, por lo que vamos a notar una reducción por medio de la cirugía, la cual lo que va a hacer como objetivo es alinear y estabilizar y volverlo a poner a su lugar. ¿Listo? Después de esto vamos a encontrar otra de las fracturas, también denominada fractura conminuta, la cual es proporcionada por grandes impactos. Se determina básicamente porque el hueso se da en muchas porciones y tiene muchísimo riesgo de infección, y también implica alto riesgo de alteración funcional. ¿Listo? Después vamos a encontrar la fractura impactada, la cual básicamente el hueso se empotra sobre sí mismo, y se da básicamente de una forma comprensiva. Ya dentro de la siguiente fractura vamos a encontrar la fractura abierta, que básicamente es donde se produce como el desgarro de los tejidos, ruptura de piel, igual que la conminuta, es una que está expuesta al alto riesgo de infección y obviamente requiere de cirugía. ¿Listo? Entonces, ya después seguimos hablando. Hay otro tipo de fractura, la cual vamos a encontrar que es la fractura por abulsión, que básicamente esta se da por tracciones, fuerzas inversas, y pueden ser tratadas o no quirúrgicamente. Después de estas encontramos la fractura en tallo verde. La fractura en tallo verde básicamente tiene un síntoma esencial que básicamente es exclusiva en los niños y se proyecta básicamente por la deformación del hueso, ya que lo podemos determinar como con poca cantidad de mineral. ¿Listo? Después de esto, entonces vamos a encontrar también la fractura por estrés. Son, como por decirlo así, por acciones repetitivas donde vamos a producir microtraumatismos que se dan a lo largo del tiempo, y en estas se va a producir, son un poco complicadas el tratamiento quirúrgico, ya que este va a tener como un tipo de callo óseo muy grueso. Y por último vamos a encontrar la fractura por aplastamiento, que sean básicamente propias de las vértebras. Bueno, cuando hablamos de según el aplique de la fuerza sobre el hueso, entonces podemos decir que podemos encontrar cinco factores importantes, los cuales son tensión, comprensión, flexión torsional y cizalla. ¿Listo? En la tensión vamos a ver que siempre se va a presentar, el hueso se va a romper transversalmente y se da básicamente por arrancamientos óseos. Después encontramos la compresión, que básicamente da el origen de una fractura con un trazo oblicuo y se dan huesos cortos. Básicamente nos dice que es donde se rompen los trabéculos. ¿Listo? Después vamos los de flexión, que aparece una fractura con tres trazos. Uno de ellos, como lo dijimos ahorita, con minuta o forma ala de mariposa, se dan huesos largos y básicamente la fuerza actúa sobre una dirección perpendicular, como lo podemos decir, al eje mayor diaficiario. Torsional. Entonces decimos que torsional es como una fractura que abarca todo el hueso. Se da muy frecuente en las tibias y se da por la aplicación de las fuerzas en sentido inverso. Las dos bases en sentido inverso. Y por último tenemos el de cizalla, que aparece cuando las dos zonas del hueso
son sometidas como a dos fuerzas que van en una misma dirección y que se van a someter las laminillas de la zona como al límite de la tracción. ¿Listo? Pasamos, por favor. Bueno, acá ya vamos a hablar de los factores que influyen en las fracturas. Tenemos los factores generales que son más como factores externos y los factores locales o debidos al hueso que ya son más de manera interna, ¿listo? Entonces los factores generales, uno de ellos pues son las carencias nutricionales y la osteoporosis, que básicamente esto es un factor que afecta pues directamente como tal a la persona que eh, pasa a ser un factor interno cuando se alarga, digamos, la afección de esta parte, ¿listo? Ya hay otro factor que vemos acá son las personas que consumen alcoholismo, que tienen hepatopías y alteraciones metabólicas. Listo, otro factor es como tal una radiación a la que se expone el cuerpo hacia los huesos, que son dosis superiores a 5000 rats, que es como se expresa esta medida a la radiación. También tenemos los fármacos que como tal pues dificultan la consolidación de un hueso fortalecido. El otro factor que tenemos ahí general es el consumo de tabaco y pues su impacto en la pseudoartrosis. ¿Listo? Y ya hablando de los factores locales, ya como tal del hueso, hablamos que factores por defecto como la osteogénesis imperfecta y, o también se le puede llamar hiposfatasia. Los factores por exceso, que es la osteopetrosis y la enfermedad de Payet y sus efectos como tal en la consolidación de estas fracturas. Listo, vamos con la siguiente diapositiva. Listo, ahora vamos a hablar lo que sería estas fracturas que se dan en los niños. Vamos a ver esta importancia de que no se presenten tantas fracturas debido al crecimiento óseo. ¿Vale? ¿Qué sucede directamente con los niños cuando tienen lesiones? Digamos que afecta este crecimiento normal del hueso, tanto en forma funcional como estética. Y digamos que uno de los más recurrentes o las lesiones más recurrentes que se ven en los niños son las lesiones del cartílago en conjunción. En este caso, pues digamos que tienen implicaciones en el crecimiento del miembro y la relevancia entre los miembros inferiores y su funcionamiento, y también afecta un poco la estética de cómo queda este hueso. Ya directamente vamos pasando al periodo, el periósteo activo en niños, que este favorece como tal lo que sería la consolidación de las fracturas. La consolidación de las fracturas de los niños es un poco más lenta, en los adultos se va un poco más rápida y se ve esa posibilidad de remodelación del callo de la fractura. También vamos viendo las características de los niños directamente específicas. En esta los niños tienden a tener menos mineralización, pero tienen más colágeno y también presentan un poco de mayor elasticidad, siendo una ruptura con tallo verde. Digamos que también se ven fracturas de rodete. Estas son fracturas que las trabéculas ceden y se ensanchan los diámetros del hueso, y pues digamos que ahí de estas fracturas pues van digamos que variando y deformando un poco el hueso. Ya directamente para la capacidad de regulación de los niños, estos son un poco, digamos que estas acumulaciones en esta zona son sometidas más a presión y digamos que empiezan a tener un poco de angulaciones y traslaciones, pero no rotaciones, o sea, ellos van afectando directamente en las rotaciones. ¿Qué se recomienda? Y es que digamos que entre los 2 y los 4 años hay un aumento de crecimiento de hasta 2 centímetros, entonces se evita, o aquí digamos que se recomienda de que no hayan tantos traumas en estas regiones por este periodo. También digamos que dependiendo el grado del impacto en el cartílago, va variando su crecimiento y va variando su deformación y demás.
Ya directamente se le da a los niños como tal la regulación de que estos factores no afecten el periodo de conjunción del cartílago para que pues tenga un periodo de crecimiento normal y también este periodo de periosto para que este hueso no crezca, no vaya a tener una deformidad como lo que vemos en el tallo verde, sino ya directamente crezca como un hueso sano y forme un callo pues un poco más fuerte. Listo. A continuación vamos a hablar de ya la parte de la osteoporosis. Como tal, la osteoporosis, una definición breve es que la osteoporosis es un estado patológico del esqueleto caracterizado por una resistencia ósea, que esta resistencia básicamente es deficiente porque predispone, digamos, a un riesgo de fractura elevado. ¿Listo? Entonces, ya hablando de la prevalencia de la osteoporosis, hablamos que pues aproximadamente el 40% de las mujeres menopáusicas la presentan, ¿sí? Entonces esto significa que pues la mayoría de veces la osteoporosis es como ese tipo de enfermedad en el hueso que limita muchas veces los movimientos articulares. A las personas que no, pues, no tienen una buena alimentación, pues es donde más prevalece en esas personas y pues hay que tratarlas a tiempo pues para no correr el riesgo de que sufran una fractura del hueso o otro tipo de limitaciones. ¿Listo? Siguiente. Listo. Ya hablamos de, como tal, esos riesgos y estadísticas a profundidad de lo que es la osteoporosis. Entonces tenemos, digamos, estadísticas como la primera que tenemos acá, que es el 16% de posibilidades de sufrir una fractura de cadera. Tenemos que hay un 32% de probabilidades de sufrir una fractura vertebral a nivel de la columna, un 15% de probabilidades de sufrir una fractura de la muñeca y digamos con la osteoporosis también tenemos que hay un 50 o más de un 50% de probabilidades de sufrir al menos un tipo de fractura de este tipo de deficiencia ósea. ¿Listo? Si, digamos, vamos a realizar un diagnóstico de la osteoporosis, podemos decir que esta presencia, hay una presencia de una fractura es en presencia de una fractura osteoporótica. Y pues hay una densiometría ósea para medir la densidad ósea por unidad de superficie. Entonces estas son como las dos maneras de diagnosticar que hay una osteoporosis en una persona. ¿Listo? Siguiente. Listo. Hablamos como tal de los tipos de osteoporosis, empezando por la osteoporosis de tipo 1. ¿Listo? Esta osteoporosis dice que es de remodelado rápido, común en la posmenopausia, y ya lo que es la osteoporosis 2 es un remodelado lento, común más que todo en las personas mayores de edad. ¿Listo? Eh, ya hablando de las características, como tal, si hablamos de un hueso osteoporótico, las características biomecánicas, decimos que eh, hay una reducción sobre la masa ósea en diferentes tipos de personas, una densidad aparente, pues también es como un factor ahí o una característica biomecánica pues de este tipo de osteoporosis y entre otros factores que influyen ahí. Siguiente. Y un diagnóstico para determinar el riesgo de fracturas. Entonces decimos que, eh, por ejemplo, la densiometría y la importancia de evaluar el riesgo de fracturas se basa más que todo en la reducción de la masa ósea, la densidad aparente, el hueso esponjoso y la resistencia a la comprensión y la redistribución de la masa ósea. Estas son las maneras de diagnosticar ese riesgo a las fracturas. Siguiente. Bueno, acá ya pasamos a hablar de qué es una luxación
Y pues entendemos una luxación como la lesión que ocurre cuando un hueso se sale de su articulación por un impacto. ¿Qué causa la luxación? Dolor, hinchazón, deformidad y limitación del movimiento. Y pues para este tipo de lesiones se requiere ayuda especializada o atención médica pues para reubicar el hueso y evitar complicaciones. Algunas de las causas más comunes de las luxaciones son de por sí los accidentes, las caídas, los golpes en los deportes o el levantamiento de objetos pesados. Y en general las articulaciones más afectadas son las de los hombros, los codos, los tobillos, las muñecas, las manos y pues los dedos, todo donde haya unión de huesos, de dos o más huesos. Tipos de luxaciones. Entonces nos encontramos con la primera de ellas, las luxaciones agudas. Pues en ellas se produce un traumatismo moderado a fuerte y no tienen antecedentes de otras lesiones. La articulación se sale de su posición normal y causa dolor, hinchazón, deformidad y limitación del movimiento. Seguimos con las luxaciones crónicas, son las que se producen cuando un hueso sale de la articulación y hay un antecedente de otra lesión con anterioridad o lesión con cicatriz, se conoce comúnmente. La articulación se vuelve muy inestable y propensa a luxarse de nuevo con movimientos bruscos o si hay de cierta manera un forzamiento en esa articulación. Seguimos con las luxaciones recidivantes, que son las que se repiten en una misma articulación, sobre todo en deportistas o personas con hiperlaxitud articular. En estas luxaciones la articulación pierde su fuerza y sujeción y pues es mucho más factible que se vuelva a luxar, o sea, se luxa con mucha más posibilidad. Tenemos también las luxaciones abiertas o cerradas y son las que se clasifican según si la piel está rota o no. Las luxaciones abiertas son más graves porque hay riesgo de infección y pérdida de sangre o hemorragia. Y terminamos con las luxaciones según la angulación. Estas son las que se describen según la dirección en la que se desplaza el hueso. Listo, ya pasamos a lo que son los signos y los síntomas como tal de las fracturas. Entonces decimos que unos signos o los signos más comunes son el dolor intenso, que si se presenta una especie de dolor agudo en la articulación, pues es un índice o un signo importante pues para saber que hay una fractura o una posible fractura. También lo que es una deformidad que se pueda ver, o sea, una deformidad visible, que pues uno la puede identificar como un cambio evidente en la forma de la articulación. ¿Listo? También está lo que es el signo de la inflamación y el enrojecimiento. Cuando uno nota en la piel, o bueno, se puede ver por fuera, se puede ver una hinchazón y un color rojizo alrededor de la articulación como tal. Eso también es otro signo que pues, puede ser relevante al momento de diagnosticar una fractura. Listo. Ya hablando como tal de los síntomas, pues es, por ejemplo, la pérdida de movimiento, que se basa básicamente en la limitación en la capacidad de mover la articulación. Listo, que tenga poca movilidad. Otro síntoma que se puede presentar es una sensación de inestabilidad, que esta sensación básicamente es que la articulación no se sostiene correctamente y pues por ende no puede realizar una buena movilidad y pues está como tal desequilibrada. ¿Listo? Otro síntoma que puede ser acá es, por ejemplo, si se siente que está entumecido o debilitado la articulación. Entonces acá puede, digamos, haber una falta de sensación o debilidad en la zona afectada. ¿Listo? Siguiente. Y por último, encontramos el tratamiento de las luxaciones. Entonces encontramos el primero, que sería la técnica de reducción, y pues en sí consiste en un procedimiento que se basa en volver a colocar el hueso en su posición normal.
mediante movimientos suaves o pues mediante cirugía. Seguimos con la inmovilización que viene post reducción y es donde se coloca una férula o un cabrestillo para mantener la articulación inmovilizada por varias semanas, para evitar pues que se vuelvan a desajustar los huesos. También tenemos ahí parte de medicación, pues donde se pueden tomar medicamentos específicos para aliviar dolor e inflamación. Y terminamos con la rehabilitación, en donde se recomienda hacer ejercicios de fisioterapia para recuperar pues la amplitud de movimiento y la fuerza de la articulación. En todos estos casos, pues lo más recomendable es tener el menor grado de movimiento, pues para evitar que vuelva a reincidir en la luxación. Y esto ha sido todo, muchas gracias.